Ahora sí, entonces comenzamos con este nuevo... este. Ya, entonces vamos a estar viendo cuáles son los frutos del arrepentimiento y la temática son las buenas obras. La pregunta número 1 que vamos a estar analizando hoy va a ser justamente esta. ¿Qué son las buenas obras? ¿En qué consisten las buenas obras? Muchas veces oímos o escuchamos o decimos o mencionamos lo que son las buenas obras, que hacemos buenas obras, pero en realidad desde la perspectiva bíblica, ¿qué son las buenas obras? Y una de las respuestas que vamos a estar viendo, son básicamente dos, pero la primera tiene que ver con esta. Son aquellas cosas que Dios ha ordenado en su santa palabra. ¿Ya? Esas son las buenas obras. Lo que Dios ha ordenado en su palabra y que mueve a sus discípulos, a sus hijos, a obedecer esas palabras son justamente buenas obras. No tiene que ver con la buena intención. Hay personas de pronto que tienen buenas intenciones y hacen algunas cosas, pero que hagan buenas cosas no significa que sean buenas obras. La Escritura nos muestra enfáticamente que las verdaderas y genuinas buenas obras son aquellas que realizan los creyentes en obediencia a mandamientos directos de parte de Dios. ¿Ya? Entonces, eso es importante notar cuál es la diferencia entre buenas acciones y buenas obras desde la perspectiva de la Biblia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la verdad es que hay, como les decía, personas que hacen cosas buenas, cosas nobles, pero por el hecho de que estas no son ordenadas en la Escritura como mandamientos de Dios, la verdad es que no tienen ninguna validez. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que tenemos que notar. Note aquí lo que se dice en Miqueas capítulo 6, versículo 8, eh, con respecto a las buenas obras. Dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Quién declara lo que es bueno? Dios. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios? Este pasaje es muy importante porque nos dice algo. Si nosotros tuviésemos que responder a la pregunta, ¿qué quiere Dios de nosotros? Esta es la respuesta bíblica. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Esto: practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con nuestro Dios. Esa es la voluntad de Dios, descrita, digámoslo, en un solo pasaje. Ahora, dentro de esto, ¿qué es comprenderlo? Que lo que es bueno, la obra que es correcta, la obra que es buena desde la perspectiva de Dios, es aquella que Él ha mandado. Sin que Él lo haya mandado, la verdad es que no tiene ningún valor. Vemos aquí otro pasaje, note bien, dice Hebreos capítulo 13, versos 20 al 21, dice, y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda buena obra, note bien la expresión buena obra o buenas obras, para hacer su voluntad delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aquí vemos otro elemento que vamos a estar desarrollando un poquito más adelante, que es que Dios es quien produce las buenas obras. Las personas que no han nacido de nuevo no pueden realizar buenas obras desde la perspectiva de Dios. ¿Por qué? Porque las buenas obras son la respuesta del creyente ante el mandato directo que Dios ha emitido a sus hijos. Entonces, solamente las personas que obedecen la voluntad de Dios por medio de el impulso que Dios realiza son aquellas que realizan buenas obras. Entonces, eso es lo primero que tenemos que definir. Buenas obras no es buenas acciones. Buenas obras corresponde a la obediencia ante los mandatos que Dios nos ha dejado, en particular en su palabra. ¿Ya? O sea, que usted le dé unas cuantas monedas al joven que está limpiando los parabrisas en un semáforo, eso no es una buena obra.
ejemplo, para que me entienda bien lo que estoy diciendo, una buena acción. Una buena acción está, de alguna manera, dando un incentivo al joven que muy amablemente le limpió el parabrisas, pero eso no está ordenado en la palabra de Dios directamente, de manera que eso no correspondería a una buena obra, sino a una buena acción. Entonces esa es la definición que primeramente debe quedar clara para con nosotros. Entonces, todo lo que manda la palabra de Dios y que el hombre obedece es buena obra. Miren lo que dice en segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y note aquí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Cómo el hombre está equipado para toda buena obra? Mediante la palabra inspirada por Dios. Eso, hermanos míos, es lo primero. ¿Ya? Es lo primero. Las buenas obras son la respuesta del creyente ante los mandatos de Dios. Ahora, aquí vemos otra respuesta, o la otra parte de la respuesta. Son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva. Esas son las buenas obras. Como cuando lo comentamos la semana pasada, el pasaje donde Juan el Bautista le dice a los fariseos y a todos los religiosos que se acercaron al río Jordán para ser bautizados, él les dijo, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuáles serían entonces los frutos dignos de arrepentimiento? Las buenas obras que corresponderían a la obediencia del cristiano, del creyente, del seguidor de Cristo, del discípulo, ante los mandamientos que Dios ha dado. ¿Ya? Entonces, no cualquier persona realiza buenas obras, sí realizan buenas acciones, pero dejemos el título buenas obras para aquellas que vienen y que nacen de un corazón que está obedeciendo los mandatos de Dios. Esa es la primera idea. Fíjese aquí, Gálatas, capítulo 5, versos 6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Aquí lo importante es que la fe obra por amor como fruto, justamente como fruto del arrepentimiento que las personas han declarado. ¿Ya? Recuerden, hermanos míos, que no están activados sus micrófonos, de manera que pueden hacer preguntas escribiendo hay una sección aquí abajo que dice mensajes o chateos, creo, y ahí ustedes pueden escribir sus preguntas y las vamos a estar respondiendo en medida que las vayan realizando, ¿ok? Para que exista esa retroalimentación y no sea, como lo digo casi siempre, un monólogo, que no hay nada más terrible. Sobre todo, pese a que uno está hablando en un computador, no tener esa retroalimentación de parte de ustedes. Entonces, por favor, les ruego cualquier duda, acotación, puedan escribir ahí en la sección mensaje o chatear, creo que dice, chatear, dice. Sus preguntas, ¿ok? Se los encargo, por favor. Entonces, ¿queda claro hasta el momento que es una buena obra? Por favor, pongan deditos para arriba para ver si les quedó claro. Si no, vuelvo a reforzar la idea. ¿Quién me está rayando la presentación? Ya. Perfecto, avanzamos entonces. Ya, entonces, pregunta número 2. ¿Qué es lo que revelan las buenas obras de parte del creyente?
sea, básicamente, ¿qué es lo que muestra las buenas obras de parte del creyente? Es esto, hermanos míos, gratitud. Gratitud, seguridad de salvación, testimonio y también la gloria de Dios. Esas son las cosas, de una manera resumida, que muestran las buenas obras que realizamos nosotros como creyentes. Eh, Vemos y obedecemos los mandatos que Dios nos ha dado porque estamos agradecidos. Eso es algo muy importante. Estamos agradecidos de lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Por tanto, realizamos buenas obras. ¿Ya? Entonces, la gratitud es lo que se muestra por medio de las buenas obras. También la seguridad de salvación, aquella persona que está obedeciendo los mandatos de Dios con un corazón sincero, eh, está manifestando que ha sido salvado de parte de Dios. Recordemos eso. O sea, el Señor Jesucristo mismo dijo, por sus frutos los conoceréis. No el que dice Señor, Señor, es un verdadero discípulo, sino aquel que por su fruto demuestra que verdaderamente ha sido salvado. Entonces, esos frutos son estas buenas obras que nosotros hacemos en función a la obediencia a los mandatos que nuestro Dios nos ha dado. También lo que revela las buenas obras es testimonio para los demás. ¿Ya? Testificamos a las demás personas que somos hijos de Dios por medio de las obras buenas que realizamos. Recordemos lo que dijo el Señor Jesucristo cuando dice: alumbre vuestra luz delante de los hombres para que ellos, al ver sus buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Observemos eso. Y finalmente la gloria de Dios. Y ahora vamos a estar viendo unos pasajes afín con respecto a lo que acabamos de leer. Fíjese, ¿qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Dice el Salmo 116, desde los versos 12 al 14. Dice: alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor, sí, en presencia de todo su pueblo. Aquí vemos cómo es que de una manera agradecida el salmista está mostrando que va a retribuir en obediencia, cumpliendo los votos que hizo al Señor, en función a esa gratitud. Esas buenas obras son por gratitud. Aquí, primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, vemos esto, note. Dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. De las tinieblas a su luz admirable. Entonces aquí estamos viendo cómo es testimonio, cómo es las buenas obras son evidencia delante de las demás personas que hemos sido perdonados y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice: hijitos, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, en hecho y en verdad. Acciones, buenas obras. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Nota aquí como habla de la seguridad de la salvación. Cuando hacemos buenas obras, no solo de lengua, sino de hecho y en verdad, estamos demostrando seguridad de salvación. Dice: sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Entonces, se da cuenta cómo es que las buenas obras evidencian justamente eso de parte del creyente. Y este pasaje que les comentaba hace un rato, ¿no? Dice Mateo capítulo 5, versos 16 al, perdón, 5, verso 16, dice: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones, es la Nueva Biblia de las Américas, y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Aquí vemos cómo la gloria de Dios queda manifestada por medio de que sus hijos hagan buenas obras. Entonces, por eso es tan importante que como creyentes
hagamos buenas obras que son fruto de nuestro arrepentimiento y que demuestran gratitud, demuestran que es testimonio, demuestran seguridad de salvación y además también muestran que damos gloria a Dios a través de estas cosas que realizamos. Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esto es un condimento que vamos a estar también analizando ahora un poquito más adelante. Note bien, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Fuimos creados nosotros, pero como hemos sido salvados, y esto se dio antes de la fundación del mundo, el objetivo de nuestra creación fue para hacer buenas obras. Note lo que dice después de la coma del apóstol Pablo. Dice, las cuales Dios preparó de antemano, o sea, toda buena obra que nosotros realicemos, o sea, toda obediencia a la palabra de Dios que nosotros hagamos, es el fin por el cual Dios nos creó y nos salvó. Dios preparó toda obra de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. O sea, ¿qué implica eso? Que lo que tú tienes que hacer ya fue ordenado de parte de Dios y tenemos que hacerlo, tenemos que preocuparnos de realizar estas buenas obras que emanan desde la voluntad misma de nuestro Dios. ¿Ok? Entonces eso es relevante, no lo olvidemos, tenemos que, por medio de nuestras buenas obras, demostramos gratitud, demostramos también testimonio, también mostramos que Dios, la gloria es para Él, entre otras cosas, que no debemos olvidar. Ese es el propósito de las buenas obras. Pregunta número 3, y esto es muy importante, hermano. ¿Por qué? Porque como vimos que estas buenas obras, buenas acciones, surgen del arrepentimiento, y el arrepentimiento no nace en el ser humano de una manera natural, sino que es también puesto por Dios. Dios concede el arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿De dónde surge entonces la capacidad de hacer buenas obras? Del corazón del hombre que es bondadoso, no, queridos. ¿De dónde surge? No nace de la persona, sino del Espíritu de Cristo en el creyente. Es Dios obrando por medio de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso hace que hagamos buenas obras. Si Dios no mueve en nosotros ese quehacer, no va a brotar, y note las palabras que estoy hablando, no va a brotar de manera natural esas buenas obras. ¿Surgen de dónde? Surgen del Espíritu de Cristo que mora en cada uno de aquellos que hemos nacido de nuevo por la obra y por la regeneración del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. Dice Ezequiel, capítulo 36, versos 26 al 27. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos. ¿Se da cuenta? Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. O sea, es el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, que Dios nos dio cuando cambió nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Y eso es lo que ha generado que cada uno de nosotros, como creyentes ya, nacidos de nuevo, podamos realizar buenas obras. Nota aquí, Juan capítulo 15, versos 4 al 6. Dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera
como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. No te viene aquí, permanezcan en mí y yo en ustedes. Dice, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. O sea, la razón por la cual realizamos buenas obras, mostramos frutos de arrepentimiento, obedeciendo el mandato de Dios, es porque estamos unidos a Cristo. Sin que el Espíritu de Cristo esté en nosotros, no podemos de ninguna forma realizar nosotros buenas obras en obediencia a lo que Dios nos ha ordenado. ¿Ok? Entonces eso es importante. Mostramos gratitud, mostramos la gloria de Dios, mostramos testimonio, pero todas esas cosas no serían posibles que nosotros realizáramos, esas buenas obras, si no es porque el Espíritu Santo mora en nuestras vidas y genera ese fruto. Es Dios quien nos lleva, por medio de la obra del Espíritu, a hacer buenas obras. Entonces una persona inconversa no puede hacer buenas obras, porque no ha nacido de nuevo y el Espíritu Santo no le lleva a hacer y a cumplir los mandatos de Dios. Entonces eso es muy importante, querido. ¿Ya? Es muy importante. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. Recordemos que lo que estamos recordando en esta instancia es que Dios quien produce en nosotros las buenas obras. No nacen de forma natural en nuestras vidas, sino que es Dios por medio de su Espíritu Santo que nos motiva y nos lleva a realizar estas buenas obras conforme a la voluntad de Dios. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. O sea, es Dios quien nos motiva tanto en el querer hacer su voluntad o querer hacer sus mandamientos como en la ejecución de sus mandamientos. Tanto el querer como el hacer lo pone Dios por medio de su Espíritu Santo. O sea, las buenas obras que realizamos en función al cumplimiento de la palabra de Dios, la obediencia al mandamiento de Cristo, es porque Dios mora en nosotros y el Espíritu Santo nos motiva a eso. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien o no? ¿Alguna duda? No olviden que tienen la posibilidad de comentar. Por favor, les ruego que hagan ese ejercicio y puedan hacer sus acotaciones. También es importante para que corroboremos que vamos bien. Están todos tomando 11, parece. Ok. Continuamos entonces, ¿no? Ahí Javier me puso un dedito para arriba. Por lo menos ya está atento, Javier. Muy bien. Perfecto, Maus. Entonces continuamos con la... Ahí vemos. Ah, ya. Abel dice que está todo claro, perfecto. Y Claudio dice, me gustó la diferencia que marcaste entre acciones y obras. Sí, sí, eso es importante, hermanos. Acciones y obras. Tiene que ver con... Es bien, tener eso claro es bien importante. ¿Ya? Vamos entonces con la pregunta número 4. ¿Ya? Dice, si Dios produce las buenas obras, entonces no debemos esforzarnos. Esa es la pregunta. Si Dios es quien produce en el creyente las buenas obras, ¿eso implica que no debemos esforzarnos? La respuesta es, el creyente no debe volverse negligente, sino diligente en avivar la gracia de Dios que mora en él. O sea, vimos pasajes como el de Filipenses que dice que Dios es el que pone tanto el querer como el hacer. Entonces, si Dios pone el querer como el hacer, no es necesario que nosotros hagamos algo porque es una cosa que hace Dios.
Y de ninguna manera esto es así. Debemos entender lo que la otra vez hay un sermón, ahí lo explico de mejor manera, por eso te invito a que lo busques en la serie de Filipenses que realizamos hace un par de años atrás. Hay un sermón donde se explica ese pasaje, esos versos, y se llama 100% tú, 100% él, para que lo puedan buscar y revisar nuevamente ese sermón. Ahí lo explico de forma más detallada. Pero lo importante de esto es que sabiendo que Dios realiza las buenas obras en nosotros, Él nos motiva, eso no quiere decir que nosotros no debemos buscar o debemos dejarnos estar. Entonces lo que hacemos es porque Dios motivó, y si no hacemos nada es porque Dios no nos ha motivado. Entonces, ¿qué hacemos con eso indirectamente? Estamos cargando la mano a Dios. No, en realidad yo no obedezco su palabra porque Dios no ha puesto en mí el querer y el hacer, y por eso la verdad es que no lo hago. Y eso es un error y una mentira tremenda. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, la idea aquí es esta. Dios produce las buenas obras, pero nosotros no tenemos que dejarnos estar, sino que debemos también ejercer una proactividad en función a los mandamientos de Dios. O sea, Dios es quien hace que nosotros podamos obedecer sus mandatos, pero a la vez nosotros debemos esforzarnos en obedecer sus mandamientos. Entonces, vemos aquí digamos, lo que se llama una antinomia, que es una aparente contradicción en dos sucesos que pareciera que no se llevan el uno y el otro. O sea, vemos aquí que es Dios quien produce el querer y el hacer, pero por otro lado nosotros tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo es la cosa? O sea, que no lo produce Dios o lo producimos nosotros. Y la verdad bíblica nos enseña que tanto Dios nos lleva en un 100% como nosotros lo hacemos en un 100%. Es 100% Él y 100% nosotros. ¿Ok? Entonces, nosotros como creyentes no debemos volvernos negligentes, sino avivar la gracia de Dios que mora en nosotros. ¿Para qué? Para obedecer los mandamientos que Dios nos ha dado. No debemos permitir que la comodidad nos gane y quedarnos de una manera quieta y no cumplir con los mandatos que Dios nos ha dado. Fíjense aquí en 2 Pedro capítulo 1, versículo 10 lo que dice. Dice, así que hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. ¿No ves? Dice, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección. O sea, tenemos esa responsabilidad y debemos ser diligentes. Pero es Dios quien produce el querer y el hacer, pero nosotros ejecutamos. Entonces hay responsabilidad, que Dios ponga el querer y el hacer para que nosotros cumplamos su eterno propósito, no significa que Él tiene la responsabilidad de hacerlo. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo. Entonces, Él nos motiva, pero nosotros lo hacemos. Hebreos capítulo 6, versículo 12, nota bien, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. No seamos perezosos, sino imitadores de aquellos que oraron por fe. Ese es nuestro llamado, ¿ya? Entonces no debemos de ninguna manera nosotros permitirnos relajarnos en el sentido de realizar buenas obras, realizar las obras que provienen de la obediencia a la palabra de Dios, ¿okay? Y que son la evidencia, el fruto de un creyente que se ha arrepentido. Una pregunta que aquí realiza Brian y que le quiero compartir con ustedes es bien interesante. Dice, ¿cómo es posible que personas no creyentes puedan hacer obras mejores que los cristianos, como Gandhi, la Madre Teresa, si son pecadores no regenerados? Aquí algo importante que tiene que ver con esta definición. Estas personas que menciona Brian son lo que se denomina altruistas, o sea, personas que desarrollan o benefician a otras personas de una manera, comillas, desinteresada. Ahora, ¿cuál es el tema? Que aquel que no ha nacido de nuevo
cuando hace estas cosas dentro de sí, lo hace con un propósito. Puede que aparentemente se vea desinteresado, pero sí hay un propósito de autopromoción o de autoexaltación y de consideración. O sea, ahí hay algo. No es tan puro, digamos, las acciones que ellos hacen. Por ejemplo, citando a las dos personas que mencionó Brian, es muy interesante. Gandhi. ¿Cuál fue la gracia de Gandhi? Él promovió la liberación de su pueblo, ¿ya? Pero, por ejemplo, ¿qué vemos ahí en Gandhi? Gandhi se comprobó que luego de morir tenía una relación con una niña menor de edad. Entonces, ¿cómo esta persona obraba bien? Hacía cosas aparentemente buenas, pero realmente eso no era así. Él no era una persona que hacía buenas obras, sino que hacía buenas acciones, realizaba buenas acciones, pero que en el fondo él no era nacido de nuevo, de manera que no puede considerarse eso como una buena obra, sino como una buena acción, pero que nace de un corazón no regenerado, que busca de alguna manera un beneficio personal, en este caso podríamos decirlo de autopromoción, pero también cómo es que la buena obra va ligada a un corazón que está cambiado, regenerado, y empieza a obrar y a vivir en santidad. En este caso, Gandhi fue descubierto años después que maltrataba a su esposa y tenía una relación con una niña menor de edad. Y el otro ejemplo que menciona Brian, la Madre Teresa. Bueno, la Madre Teresa, una mujer, ¿cierto?, que hacía un llamado a todas las personas a tener cuidado de los niños más desposeídos y esas cosas. Pero cuando Teresa de Calcuta fallece, se descubre que tiene cuentas en bancos internacionales de millones de dólares. Ella, que llamaba una vida austera, tenía un fondo para sí misma, y bueno, ahí quedó. Pero ahí muestra que en realidad no era tan buena, no era tan una persona tan solidaria como aparentaba ser, sino que también velaba por sus propios intereses. Entonces, aquí vemos buenas acciones de parte de estas personas, pero por el hecho de no ser regeneradas no son completas, sino que hay algo de beneficio y también hay una naturaleza pecaminosa que no ha sido regenerada. Entonces, por eso no debemos confundir buenas acciones con el término que yo les dije, buenas obras. Nosotros, como iglesia, y también de acuerdo a lo que se ve en la historia de la iglesia cristiana en función a las confesiones, vamos a llamar exclusivamente buenas obras a aquellas que realizan los hijos de Dios, que son regenerados, en función y obediencia a los mandamientos directos que Dios nos ha dado. Entonces, eso es lo que quería responder también a Brian. No sé si le quedó claro y responde de alguna manera su inquietud. O sea, la respuesta súper sencilla es: ellos no hicieron buenas obras, ellos hicieron buenas acciones, pero imperfectas por no haber sido regenerados. Claro, hedonismo también se llama eso, cuando una persona es altruista y en realidad manifiesta un interés por los demás cuando lo que quiere hacer es sentirse bien consigo. Entonces, continuamos con nuestra pregunta número 5. Dice: ¿existe alguna gracia especial por obedecer y realizar buenas obras? Es importante porque sabemos que la Escritura dice, bueno, Dios no es deudor de nadie, pero cuando nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, ¿existe alguna gracia especial por eso, algún beneficio? Y la verdad es que no hay una gracia especial, no es que seamos mejores, no es que Dios nos mire de una manera mejor, ¿ya? Porque el único mérito que el Padre ve con agrado es el mérito de Cristo, y cuando nosotros realizamos alguna buena obra, lo que estamos haciendo es imitar a nuestro Señor Jesús. Por eso es que Él se agrada de lo que estamos haciendo.
Entonces, la respuesta es no, incluso a todo santo le falta mucho por hacer en función a lo que estamos obligados a hacer. O sea, todo lo que nosotros hacemos queda corto, toda obediencia es imperfecta. Entonces no hay ningún mérito, no hay ninguna gracia de nuestra parte en el hecho de realizar una buena obra, de obedecer lo que Dios nos ha mandado. Entonces eso es relevante, amados míos, ¿ya? No hay gracia especial. Vamos a ver, por ejemplo, estos pasajes que siguen a continuación. Fíjense acá, Proverbio 29. ¿Quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? No hay ninguna gracia especial, porque nadie limpia su propio corazón. Es Dios quien te está limpiando y quien te motiva a realizar buenas obras. Entonces nadie puede decir eso. No hay ninguna gracia en realizar lo que Dios te ha mandado. Y para mí, este es el pasaje más brutal, Lucas capítulo 17, versículo 10. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos hacer. Hermanos, cada vez que obedecemos los mandatos de Dios, no hay ninguna gracia en eso. Lo único que estamos haciendo es cumplir lo que Dios nos ha ordenado. Y nuestra aspiración, nuestra mayor aspiración es a esto, siervo inútil. Cuando hayamos hecho todo lo que se nos ha ordenado hacer, nuestra aspiración recién es hacer siervos inútiles, porque lo único que hemos hecho es aquello que Dios mismo nos ha ordenado a través de su palabra. Por tanto, no hay ningún mérito en las buenas obras. Por eso es que debemos diferenciar muy bien la visión católica romana con respecto a la visión cristiana, bíblica, de lo que son las buenas obras. La gente católica romana es instruida para realizar buenas obras, porque mediante sus buenas obras ellos de alguna manera pueden paliar sus malas obras. Entonces, digamos que ellos purgan de alguna forma lo malo que hacen por medio de las buenas acciones. Entonces, las buenas acciones los mantienen a ellos en la gracia. Entonces, por eso es que el católico romano, por ejemplo, realiza buenas acciones, cosas como la bondad para con los huérfanos, también la misericordia para con los desposeídos. Pero lo hacen ¿por qué? Porque esa buena acción le permite mantenerse en un estado de gracia. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que cuando nosotros cumplimos con los mandamientos de Dios, simplemente somos siervos inútiles, no hay ningún mérito en aquello. No hay ninguna gracia especial para aquel que obedece lo que Dios le pidió que tenía que hacer. Nosotros somos hijos de Dios, somos creación de Él, Él ordenó, y nuestro único fin, nuestra única meta, nuestro único objetivo en la vida es obedecer lo que Él nos mandó, lo que Él nos pidió. De manera que de ninguna forma nosotros vamos a alcanzar la salvación por las buenas obras, no. Las buenas obras no son para alcanzar la salvación. Las buenas obras son el fruto, la evidencia, la muestra de que verdaderamente hemos alcanzado la salvación. Y esa es la diferencia sustancial que existe entre el catolicismo romano y el evangelio bíblico, el cristianismo bíblico, que nace de lo que se hilvana en las propias escrituras y no en dogmas de hombres, que en este caso enseña el catecismo católico romano. ¿Okay? Entonces eso es muy importante. La visión bíblica es que las buenas obras son el fruto de, y no otra cosa. ¿Ya? No otra cosa. O sea, las buenas obras nosotros las realizamos para demostrar que hemos nacido de nuevo, que nos hemos arrepentido y que Dios está realizando una obra en nuestras vidas. No son para salvación. Nadie es salvo por buenas obras. Pero, note bien, aquel que ha sido salvado, sí o sí va a hacer buenas obras. Pregunta, ¿qué son las buenas obras? Por favor, que alguno me conteste. Active su micrófono y me conteste. Esa es la idea, que haya quedado claro. Por favor, alguien active el micrófono y respóndame. ¿Qué son las buenas obras?
¿Alguien? ¿Nadie quiere responder? ¿Nadie? No lo escucho. ¿Qué? ¿Me escucha, pastor? Sí, ahí escucho. ¿Qué son las buenas obras? Usted dijo, son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva. Muy bien. Maravilloso. Esa es la idea. Las buenas obras son fruto. Fruto. No son requerimientos o requisitos. Son evidencias. ¿Ya? Y eso es muy importante. Son evidencias. O sea, el cristiano debe hacer buenas obras. El hermano del Señor Jesucristo, Santiago, dijo que la fe sin obra es muerta. ¿Ya? No es que las obras dan salvación. No. La obra lo que evidencia es que alguien ha nacido de nuevo. Es que alguien está vivo, que alguien se ha arrepentido y que ha recibido la gracia de Dios. Entonces no debemos confundir. Otra pregunta, ¿cuál sería la diferencia, según lo que he dicho yo ahora, entre la buena obra y una buena acción? ¿Cuál sería? Por favor, que alguien active su micrófono. Que alguien active su micrófono y responda. Pastor, Javi habla. ¿Ya? ¿Sí? La hermana Grisel quiere hablar, parece. Le voy a activar la audio. Hermana Grisel, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, yo lo escucho a usted. ¿Y usted me escucha a mí? Ahora la escuchamos todos. ¿Cuál sería la diferencia Ya. entre, Yo de acuerdo a lo que encuentro que dijimos, de una buena obra y de una buena acción? sí. La buena obra es la diferencia que es hacer todo lo que el Señor dice, o sea, los mandamientos que Él dice. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús vino a la tierra, Él dejó dicho que uno tenía que ir a ver a los enfermos. ¿Está bien eso, no? Eh, eh, si tú le haces algo, le das agua a alguien, o no sé, o ver un enfermo, como que me está haciendo a mí, ¿eso? La buena obra, ¿no? Sí, pero tenemos que tener un cuidado. Porque yo estuve, pero dice, si yo estuve preso, me fuiste a ver, si yo estuve enfermo, tú me fuiste a ver, si estuve en la cárcel, una cosa así, puede ser una cosa así, ¿o no? Sí, está bien, hermana, porque ese es un mandato de Dios. Ahora, ¿cuál es la cosa que también quiero aprovechar de aclarar? La buena obra no es solamente la caridad. A veces No, nosotros entendemos que las buenas sí. obras solamente son la caridad. No, Es buenas que, es que obras es la obediencia a la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros nos abstenemos, mortificamos la carne, ¿cierto? Cuando hacemos morir la carne, nos desvestimos de nuestra naturaleza, cuando empezamos a renunciar a las pasiones que nos siguen, eso es una buena obra. O sea, todo obediencia a los mandatos de Dios son buenas obras, no solo las que tienen que ver con la caridad o con la misericordia. ¿Ya? ya. Esa es la idea, entonces, hermano mío. Entonces, no la escuchamos, disculpe. Ahora sí, hermana, ¿El disculpe. pastor? Dígame. Pastor, dice el Señor en su palabra que por tus obras no serás salvo. ¿No? ¿Sí dice el Señor? ¿No? O ¿No? sea, la obra no salva a nadie. Claro, correcto. La obra no Exacto. salva a nadie, pero las obras son evidencia de que hemos sido salvados. Amén. Ya, ya, pastor. Gracias. Sí. ¿Y alguien más quiere responder a esa diferencia entre buena obra y buena acción, de acuerdo a lo que hemos conversado ahora? ¿Alguien? Nadie.
¿Me escucha, pastor? Ahora sí te escuchamos, Máximos. Bueno, las buenas obras sería entonces lo que Dios nos manda en su palabra que hagamos y la cual solamente la puede producir el creyente, ¿ya? Y el no creyente no las puede producir. Y la buena intención es lo que podemos hacer quizá, no sé, ver a alguien en la calle, pasarle un pancito, pasarle una moneda, o de repente, no sé, la persona que usted decía de que no cuida quizá el auto, y cosas así. Esas serían entonces las buenas acciones. Muy bien, Máximo. Genial, maravilloso. Qué bueno que se entienda eso es esperanzador. Ya. Eso, el creyente está llamado a hacer buenas obras. ¿Qué significa obedecer el mandato de Dios? Por tanto, el fruto del arrepentimiento que Juan exigió a los religiosos en el tiempo cuando él se encontraba bautizando en el río Jordán, son precisamente estas buenas obras. Es lo que mencionamos la semana pasada cuando citamos el relato de Zaqueo. Él decía, si algo he defraudado a alguien, le devuelvo 4 veces lo que defraudé. Eso es arrepentimiento, eso es restitución, esa es una obra, eso es un fruto del arrepentimiento. Entonces, eso es muy, muy importante. Un cristiano que no tiene frutos de arrepentimiento no es cristiano, no ha nacido de nuevo. Alguien que no obedece la palabra de Dios no ha nacido de nuevo. Y en eso sabemos que no hay una obediencia completa, total y absoluta, sino que es un proceso. Es un proceso en el cual vamos avanzando paulatinamente, ¿ya? Entonces, eso también es importante notar. Es un proceso, o sea, el proceso de transformación puede ser lento en algunas oportunidades, puede ser lento, no necesariamente instantáneo. Por eso que las buenas obras se ven en el tiempo, en el tiempo. Por eso se llama fruto también, se llama fruto. ¿Por qué? Porque el fruto no se tira la semilla y brota instantáneamente como los frijoles mágicos, como la leyenda de los frijoles mágicos, donde apenas el frijol caía a tierra, ¿cierto? Brotaban inmediatamente esas ramas, no. Por algo se llama fruto porque es necesario un proceso, un paso del tiempo. Entonces, en medida también que vayamos conociendo más al Señor, que vayamos siendo más santificados por Él, a través del Espíritu Santo, esos frutos van a empezar a aflorar, a asomarse y a perfeccionarse. O sea, la obediencia a la palabra de Dios va a ser cada vez mejor. Entre más tiempo pasamos, entre más, debería ser así, entre más tiempo llevamos en Cristo, de mejor manera o más, nuestros frutos debiesen ser más evidentes. Y ahí viene otro tema, otro problema, que muchas veces se da. Y es que hay personas de pronto que llevan años en la fe, según ellos, porque llevan tiempo yendo a la iglesia. Llevan años yendo a la iglesia, pero en realidad nunca han conocido a Cristo y por eso no tienen fruto. Y eso se da mucho en la iglesia cristiana. Personas que van semana a semana religiosamente a un culto, oyen la palabra, saludan a unas cuantas personas, conversan con ellas, pero luego de salir del culto de adoración, continúan viviendo sus vidas como si nada y nunca hay un crecimiento. No crecen en el conocimiento de Dios, ni tampoco crecen en madurez cristiana. No van siendo transformados. Y esas personas realmente podríamos decir que no nacieron nuevos. No nacieron nuevos. Entonces, la evidencia del arrepentimiento y la regeneración justamente son las buenas obras. El Señor Jesús, lo vuelvo a repetir, dijo, por sus frutos los conoceréis. Hermanos, tú muestras que eres creyente, que eres cristiano, que eres un discípulo, una discípula del Señor. ¿Cuándo? Cuando tú empiezas a dar fruto, empiezas a cambiar, porque empiezas a obedecer lo que Dios te ha mandado. Entonces antes vivías de una manera y ahora vives de otra manera. Antes hacías estas cosas, te gustaban estas cosas, ahora te abstienes de esas cosas que son malas y que son pecaminosas y que dañan la gloria de Dios. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Las obras
Los frutos son fundamentales. Sin ellos no hay evidencia de un cristianismo. El cristiano que no obedece, comillas, porque no, eso es una contradicción. No puede existir un cristiano que no obedezca. ¿Por qué? Porque va contra la propia naturaleza de lo que significa ser cristiano. ¿Qué significa ser cristiano? Seguidor de Cristo, un pequeño Cristo. Por tanto, alguien que dice ser cristiano y no sigue a Cristo, no obedece a Cristo, y en medida que va pasando el tiempo, no va siendo transformado, no va pareciéndose al Señor, esa persona dos cosas que son básicamente la misma. No ha sido regenerado y por tanto no se ha arrepentido. Entonces, por eso es necesario comprender la importancia de este término, buenas obras, obediencia a la palabra de Dios. Si no hay obediencia a la palabra de Dios, eso quiere decir que no ha habido un nuevo nacimiento. Y por tanto la persona está muerta en sus delitos y pecados. Y lo que es peor, cree estar en el camino del Señor, pero no lo está. Y cuando llegue aquel día, va a decir, Señor, Señor, en tu nombre hice esto, esto, otro. Pero Él va a decirle, apártate de mí, no te conozco. A las tinieblas de afuera. Y eso va a ser terrible. Por tanto, si tú estás viendo, tú mejor que nadie te conoces. Y esto lo hago, hago este llamado, obviamente a nivel pastoral. Tú mejor que nadie te conoces. Si tú ves que tu vida no ha ido paulatinamente creciendo, no has ido transformándote, estás igual que antes, es bueno que dudes, escudriñes tu corazón y aproveches el tiempo para arrepentirte de tus pecados y para que el Señor pueda darte, ¿cierto?, salvación y vida eterna ahora, que quizá no la tienes. Entonces debemos siempre estar haciendo ese cuestionamiento. El llamado al Evangelio es constante. Todos debemos cuestionarnos todos los días si estamos en Cristo. Debemos hacernos ese autoexamen, porque si no, la verdad es que corremos mucho peligro. El hecho de estar confiados. Entonces, analicemos nuestro corazón, veamos nuestro quehacer, nuestro accionar, y ahí vamos a poder corroborar si efectivamente estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios y demostrando de esa forma que hemos nacido de nuevo. Eso, mis hermanos, ¿alguien tiene algo que comentar, que aportar a lo que estamos viendo? Está muy silencioso hoy día. Yo tengo algo que decir. Rayel, ¿cómo estás? Bendiciones. Sí, en pocas palabras, la diferencia entre buenas obras y buenas acciones no es la palabra ni la acción en sí, sino que es quien la hace. En este caso, si un cristiano convertido hace una buena acción o una buena obra, se va a llamar buena obra. Pero si yo, aún siendo cristiano, no lo estoy haciendo con esa intención, sino lo estoy haciendo para que los demás me admiren, para que los demás vean que yo soy piadoso, sería solamente una buena acción. O como decían, Gandhi hacía buenas acciones porque no era cristiano en este caso, pero no hacía buenas obras. Y un cristiano convertido de verdad hace buenas obras. Sí, está bien, súper bien la diferenciación que hace ahí. Es lo que estábamos hablando, así que súper bien, súper bien. Súper bien, eso es importante. O sea, un creyente realiza buenas obras. Eso es como un cristiano que nació hace buenas obras. ¿Qué es buena obra? Obedecer a lo que Dios ha mandado. Mientras que una persona no regenerada puede hacer cosas buenas, pero llamémosle, para diferenciarlo de la obra de un verdadero creyente en función a la voluntad de Dios, llamémosle buenas acciones. Entonces esa es como la diferencia. El cristiano hace, como decía el Máximo, el cristiano hace buenas obras. El inconverso hace buenas acciones.
Esa es la idea. Así que eso. Eso, mi hermano, eso es lo que quería compartir con ustedes esta noche. Recordarles que a los hermanos que nos estamos conectando todos los días a las 8, nos vamos a estar conectando todos los días con los hombres y vamos a seguir hablando. Ahora, al principio, la idea era como potenciarlo a los varones, porque como les comenté la semana pasada, ¿por qué son los varones? Quiero explicarlo. Es porque en realidad no es que la hermana o los niños no tengan la posibilidad de oír eso. No, es palabra de Dios para todo, pero porque creo, en lo que les comentaba, veo que este tiempo que Dios nos permite quedar en casa es para que nosotros, ya que no podemos reunirnos como iglesia en nuestras casas, podamos de alguna forma instruir nosotros como hombres a nuestra familia, tener un culto familiar, eso era la idea. Entonces, por eso estoy como trabajando con los jefes de hogar, con los varones, por eso, ¿ya? Ese es el motivo, para que no sientan que estamos discriminando a las hermanas, ni mucho menos, ¿ya? Por eso es como un intensivo para nuestros hermanos, para que puedan ponerse los pantalones espirituales y cumplan con su labor, esa es la idea. Entonces ustedes, hermanas, que escuchan, pueden tirarle la oreja a sus maridos si es que no lo están haciendo. Para que sepan, ya que por eso se están juntando todos los días a las 8 de la noche para compartir la palabra de Dios, para que puedan también asumir el liderazgo y tener cultos familiares con su hijo, con su esposa y toda la familia. ¿Ya? Esa es la idea. Así que vamos a continuar, Dios mediante, reuniéndonos a las 8 con los varones. Si estamos viendo disciplinas espirituales, vamos a continuar hablando de disciplinas espirituales, porque creo que también en este tiempo que estamos pasando es bueno recordar y aprovechar el tiempo para eso también. ¿Ya? Eso, mis hermanos, sería lo que quería